Muy bien. ¿Me hace favor de decirme si se está viendo bien la presentación de PowerPoint? Si se ve y se escucha bien, por favor. Sí, sí se escucha bien y se ve. Ok. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí se ve y se escucha bien. Perfecto. Gracias a todos. Son ustedes muy amables. Muy bien, entonces les comentábamos pues en un principio que este tema tiene que ver pues con el conocimiento de ese marco normativo que va a regir la estructura de la hacienda pública municipal y en consecuencia pues recordar que la palabra norma, aunque el día de hoy yo me llamo Paloma, pero el nombre de norma es un buen nombre femenino, pero implica también una regla de conducta. Permítanme. Y el nombre de norma, decíamos entonces, es un nombre muy bonito para las damas, pero la norma implica también una regla de conducta. Y tenemos dentro de la clasificación de las normas, pues normas de tipo ético o moral, normas de tipo religioso, normas de tipo social o de convencionalismo sociales, y las normas de carácter jurídico, ¿verdad? Que son las que nos importan el día de hoy, no porque las otras no nos interesen, pero para efectos de la charla de este módulo nos importa sobre todo platicar de esas normas de carácter jurídico que van a regular la conducta externa del hombre y hay una serie de clasificaciones de las normas, ¿verdad? De derecho público, privado, social, etcétera. Y ahí, bueno, nos interesa sobre todo también conocer las normas de derecho público, ¿verdad? Donde está el derecho financiero, el derecho fiscal, el presupuestal, el patrimonial, el crediticio, etcétera. Para ello tenemos que ubicar sobre todo el tema que más nos interesa, que es el municipio, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado el municipio dentro del sistema constitucional mexicano? Recordarles a todos ustedes que venimos pues con una gran historia constitucionalista después de la Guerra de Independencia, ¿verdad? De 1810 a 1821, se da nuestra primera constitución y el reconocimiento internacional 1824, se dan después dos constituciones de tipo centralista, en el 36 y en el 43, se regresamos al sistema de carácter federal en 1857 y se refrenda esta característica a partir de la Constitución de 1917, donde a partir de esta, pues el artículo 40 de nuestra Carta Fundamental establece de una manera muy clara cuáles son las características del Estado mexicano, como ustedes podrán observar ahí en la pantalla, pues nos habla de que México es una república democrática, representativa y de carácter federal. Sabemos pues que la característica del ser republicano en oposición a la monarquía, pues implica precisamente el hecho de la renovación de los poderes, ¿verdad? De que no sean heredados por el derecho de sangre, sino por el voto de la mayoría, que esta es otra de sus características, el ser un país o un estado democrático, donde se refleja la voluntad de la mayoría. Recuerden que acabamos de pasar el año anterior, pues un proceso electoral sin igual en la historia democrática de nuestro país, y en el caso municipal, bueno, pues se renovaron alrededor de 2,000 ayuntamientos, ¿no? Que fueron entrando en funciones a partir del mes de septiembre y los últimos a partir del mes de enero con las entidades federativas quizás que tienen más municipios en el país, ¿no? Como es el caso de Oaxaca, el Estado de México, etcétera. Y bueno, una de las características también que ustedes observan aquí es el hecho de que el Estado mexicano es de carácter representativo, obviamente a partir de esa democracia, ¿verdad? Que tenemos nuestro país dividido, pues obviamente en distritos electorales, tenemos una representación proporcional y la última de esas características que se ven en su pantalla es el hecho de que seamos un estado federal y esto implica, ¿verdad?, que nuestra estructura gubernamental se encuentra integrada por estados libres y soberanos al interior, pero unidos en una federación, ¿no? De esta manera, nuestra estructura gubernamental es de carácter federal, con 31 estados, una Ciudad de México. Por ahí alguien tiene su... ¿Quién será? ¿Quién será?
Bueno, por ahí alguien tiene su micrófono abierto, ojalá y nos ayuden a cerrarlo. Ok, parece que es Ana Isabel quien tiene el micrófono abierto, a ver si nos ayuda a Ana Isabel a cerrar su micrófono. Ya Bien, lo entonces, silencio. Adelante. gracias. Ok, comentábamos entonces el hecho de las características del Estado mexicano y estábamos comentando el hecho de el ser de carácter federal, y hay que recordar que son pocos ya a nivel mundial los países que tienen esta característica. La mayoría, por supuesto, son de tipo central. En el caso de Latinoamérica, pues está el caso de Brasil, el caso de Venezuela, el caso de México, ¿no? Pero a nivel mundial, pues son pocos los estados ya con esta característica de ser federal. Nosotros lo somos, ¿verdad? Y obviamente aspiramos a seguirlo siendo. Para cualquier duda o comentario, por favor, usen el chat o bien soliciten abrir el micrófono para poder escuchar su planteamiento. Ya saben que trataremos pues de resolver sus inquietudes. Ojalá y tengamos la fortuna de poderlo hacer, porque estamos en esta nueva modalidad pues a distancia, ¿no? Entonces, cualquier inquietud o comentario lo hacen a través del chat, por favor. La maestra Alicia Medrano estará seguramente muy al pendiente de que esto así surja y nos los estará comentando en caso de que haya alguna inquietud al respecto. Recordar también cómo estamos, decíamos, organizado el Estado mexicano. Aquí en esta lámina podemos observar, obviamente, dos órdenes jurídicos, el federal y el local. Y en el caso local, pues está el estatal, ¿verdad? Y el municipal, con, en estos casos, una división de poderes muy clara, ¿verdad? En ejecutivo, legislativo y judicial, siguiendo pues las enseñanzas del país de Francia sobre todo, ¿verdad? Con Montesquieu, con Locke, etcétera, donde nos hacían esta distinción de poderes para efecto de que no se unificaran en una sola persona o institución dos o más de estas actividades, de la cuestión de la creación normativa, la cuestión de su aplicación o de su administración en la ejecución y la resolución de las controversias, ¿verdad? Que se le llama pues legislativo, ejecutivo y judicial. Y en el caso mexicano, como ya lo comentamos en la lámina anterior, pues tenemos tres ámbitos, ¿verdad? U órdenes de gobierno: el federal, el estatal o local y el municipal. Entonces, esta lámina nos permite observar de una manera más clara, ¿verdad? Más contundente, el cómo estamos, pues, organizados en nuestro Estado mexicano. Dentro de esta misma estructura, pues, obviamente, tenemos las características específicas del municipio. Y ahí podemos observar nosotros algunas de sus principales características que son, pues, muy importantes para todos nosotros, ¿verdad? Una que se encuentra reconocida textualmente en el artículo 115 de nuestra Carta Fundamental, que hay que recordar, ¿verdad? Que este artículo 115 es la columna vertebral del municipalismo en México, que se incorpora precisamente en la Constitución del 17. Eso no quiere de ninguna manera decir que antes del 17 no existieran los municipios. Claro que ya existían, pero estaban regulados en las constituciones locales. Es hasta que don Venustiano Carranza presenta esa iniciativa del municipio libre y lo incorporan al texto constitucional, y de ahí entonces pues se encuentra regulado en el artículo 115, ¿verdad? Y es ahí donde se nos señala expresamente que el municipio es la célula básica de la organización política y administrativa de los estados. Y esta definición o conceptualización, durante mucho tiempo, hasta la reforma del año de 1999, pues se prestaba a que diversos tratadistas, ¿verdad? La doctrina, sobre todo, y la academia, pues siempre hablaban de que el municipio no era más que un ente de descentralización por servicios del gobierno del Estado, cosa por supuesto que nunca lo fue, en ese sentido estricto de la palabra, y se le reconoce yo a partir de la reforma del año 99, pues que es un orden de gobierno, ¿verdad? Que ya había algunos antecedentes correspondientes en el propio texto constitucional donde se les reconocía
pues la mayoría de edad, ¿no? Desde las reformas del artículo 105 de la propia Constitución, etcétera. También una característica importante del municipio es que fundamentalmente la función que realiza es de carácter ejecutiva o de administración. Esto no implica, por supuesto, que de una manera académica, ojo aquí con la palabra, podamos nosotros hacer un símil con las funciones que realiza el municipio o el ayuntamiento con la división de poderes que sí existe desde el texto constitucional en nuestra Carta Fundamental. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que de una forma meramente académica podríamos decir que el ayuntamiento, ¿verdad? Antes llamado cabildo, pues realiza una función, si no formalmente, sí materialmente legislativa, ¿verdad? Al emitir los reglamentos, los bandos de policía y gobierno, pues obviamente está emitiendo leyes con unas características materiales, ¿verdad? Porque establecen obligaciones, derechos y facultades, establecen sanciones, ¿verdad? O derivadas de su incumplimiento, que estas pueden ser multas, arrestos, incluso clausuras, o el hecho de, por ejemplo, en materia de construcciones, pues llegar quizás a la demolición de lo que se edificó contrario a las normas de la regulación de obra, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos hablar, pues, que los reglamentos municipales y los bandos de policía y gobierno, porque eso de buen gobierno, pues, es una cacofonía, ¿verdad? Todos los gobiernos son buenos. Entonces, los reglamentos generales, ¿verdad? Ya sabemos que hay de mercados, de medio ambiente, de uso de suelo, de obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Más los bandos de policía y gobierno, pues obviamente podríamos calificarlos como leyes en un sentido material desde el punto de vista académico. Jurídicamente no están reconocidos como tales. Y también existen juzgados municipales, jueces de barandilla o de ventanilla, que realizan algún tipo de función de carácter jurisdiccional. Entonces, de esa manera podríamos nosotros hacer un símil con los poderes legislativo y judicial que existen constitucionalmente reconocidos en los órdenes estatal y federal. Decíamos, pues, el órgano máximo del municipio, pues, es el ayuntamiento, ¿verdad? Que antes efectivamente se le conocía como cabildo y que está integrado por todos y cada uno de los personajes que fueron electos popularmente, ¿verdad? Ese es el ayuntamiento, ¿verdad? Son los regidores, es el alcalde o la alcaldesa y los síndicos. Su administración, por supuesto, decíamos que es su principal función, pues tiene una de sus grandes objetivos o metas, promover el desarrollo económico y sobre todo el bienestar social de sus habitantes. ¿Cómo vamos a lograr ese tan anhelado bienestar social? Bueno, pues regularmente lo hacemos a través de la prestación de los servicios públicos y la realización de obra que constitucional y legalmente nos compete, ¿verdad? Y que tenemos esa obligación de llevar a cabo para los habitantes de nuestros municipios. Y para ello, la propia Constitución, en el 115, fracción tercera, hace una enumeración de todos y cada uno de los servicios y las funciones que están a cargo del municipio. Claro que se abre la posibilidad para que, dadas las características y las particularidades en cada entidad federativa, pues se puedan adicionar, ¿verdad?, algunas otras funciones o servicios públicos, ¿verdad?, que quieran tener esta característica o esta calificación de servicio público. Y así vemos que en algunos lugares, además de los clásicos, ¿verdad?, del agua potable, de la basura, del alumbrado, de los mercados y centrales de abasto, calles, parques y jardines, seguridad pública, etcétera, pues también incorporan temas como el de protección civil, bomberos, deporte, etcétera, ¿no? Hay otros. También una característica municipal es que carecemos de la tan anhelada potestad tributaria municipal, ¿verdad? Es decir, aquel reconocimiento para que el propio ayuntamiento pudiese emitir normas de carácter fiscal o tributario sin necesidad o sin requerimiento de autorización por parte del Congreso. Sabemos que a partir de la reforma de 1983, el constituyente permanente le otorgó ese voto de confianza al municipio para que éste aprobara su presupuesto de egresos con base a sus ingresos disponibles, facultad que no tiene reconocida ni el gobierno estatal ni el gobierno federal,
pero que el gobierno municipal sí lo tiene textualmente reconocido en el artículo 115 y esto pues nos da pie para pensar en ese voto de confianza que en un momento dado pudiéramos también aspirar, ¿verdad?, a lograr esta tan anhelada potestad tributaria municipal, porque nadie mejor que el propio municipio, representado por los regidores y el alcalde y los síndicos, pueden conocer la realidad de su propio municipio para efecto de establecer algunos de los elementos tributarios, sobre todo en materia de derechos por prestación de servicios, ¿verdad? Pero bueno, hasta este momento no tenemos potestad tributaria, sí tenemos capacidad tributaria para percibir los ingresos que constitucional y legalmente le corresponden al municipio. También sabemos que el municipio es una entidad pública, ya lo dijimos, un ente de gobierno, y que es dotado en la fracción segunda del propio artículo 115 de personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual pues le permite realizar una serie de actos o de funciones específicas en materia de su propio patrimonio, como es el caso de otorgar, por ejemplo, las concesiones, ¿verdad? Y contratar obra y contratar créditos, etcétera. Déjenme ver. Ok. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el municipio? Bueno, ya lo decíamos aquí. Obviamente, la administración municipal administra, obviamente, de manera directa la hacienda pública, todos los servicios que ya comentamos, que están en el artículo 115, fracción tercera. Hay algunas funciones o facultades concurrentes con otros órdenes de gobierno, como el tema de la salud, el tema de la educación, ¿verdad? Su promoción económica, etcétera, ¿no? Entonces tiene pues una serie de actividades específicas para ello. Ahora, nuestra estructura de la administración pública municipal, y esto creo que ya lo habíamos comentado en algún otro módulo, podemos hablar de que tenemos tres grandes apartados dentro de la administración pública municipal. Un diseño organizacional, esto tiene que ver pues con la estructura funcional de cada uno de los municipios en nuestro país. Y aquí hablando en el caso de Jalisco, pues obviamente cada uno de los municipios se estructura de acuerdo con sus necesidades, ¿verdad? El tamaño del municipio, con el número de habitantes, con su estructura política, con su estructura administrativa, geopolítica también, ¿por qué no? Es decir, nosotros no podríamos señalar que una administración como la de Guadalajara o la de Zapopan tuviese la misma estructura administrativa, digamos que el municipio de Quitupan, ¿verdad? O el municipio de Cihuatlán, o sea, son realidades distintas y en consecuencia, pues esa estructura variará, ¿verdad? Obviamente allá en Cihuatlán, pues tendrán alguna oficina, alguna dependencia que tenga que ver con las cuestiones de la zona federal marítimo terrestre, cuestiones más de acuacultura, etcétera, y un municipio metropolitano como Zapopan o Guadalajara, pues no los tendrá, ¿verdad? Y a la inversa. Entonces, bueno, ahí dependerá, insisto, de las necesidades funcionales de cada ayuntamiento, esa estructura administrativa para efectos de prestar los servicios, de llevar a cabo pues todas las funciones correspondientes, ¿no? También la producción de esos bienes y servicios, un tema que ustedes vieron con la maestra Noemí Arroyo y con la maestra Esmeralda Santana respecto a dónde van este tipo de elementos o de componentes dentro del PBR, ¿verdad? De la matriz de indicadores para efecto de poder hacer llegar a la población, pues esos bienes y esos servicios, ¿verdad? Que tienen necesidad de consumir los propios habitantes de un municipio, ¿verdad? La creación de toda la infraestructura urbana y el mobiliario urbano, ¿verdad? O suburbano, rústico, en el caso de otros municipios que se requiere, ¿no? Y por supuesto, y no menos importante, la actividad financiera o hacendaria. Y esta es pues la que a nosotros nos llama más en este tipo de actividades. Y también habíamos comentado que las finanzas o la hacienda pública pues tienen una estructura también académica, ¿verdad? Para su estudio, para su análisis, y que tradicionalmente se origina solamente en dos grandes partes, ingreso y gasto. Se van incorporando y logrando su independencia académica otros temas como es el patrimonio y la deuda, o llamada disciplina financiera, y que a partir sobre todo de la primera Convención Nacional Hacendaria,
pues se le reconocen otras partes de esta hacienda que vienen a hacer algo así como unas funciones de carácter transversal. Pero las áreas sustantivas las reconocemos, ¿verdad? Doctrinaria y académicamente como estas que ustedes ven en su pantalla, ¿no? Ingreso, gasto, patrimonio y deuda. Reconociendo, por supuesto, que las finanzas o la hacienda no constituye un fin en sí misma, ¿verdad? Porque ese es otro, sino es un medio para alcanzar los fines que tiene el Estado, en este caso el municipio, que ya lo dijimos, es satisfacer las necesidades de la colectividad, lograr ese bienestar social. En el tema, pues, sustantivo de los ingresos, ¿verdad? Obviamente aquí sabemos todos nosotros que vamos a requerir una serie de ingresos de recursos financieros para poder lograr cumplir con nuestros fines, con nuestros propósitos, ¿verdad? Con nuestras metas. Y esos ingresos, pues los vamos a obtener de las fuentes o de los espacios que nos son reservados por la propia Constitución General de la República y aquellos otros que en materia de coordinación podemos o de colaboración podemos estar recaudando, ¿no? Es conceptualizado como un conjunto de recursos económicos y financieros necesarios, ¿verdad?, para poder llevar a cabo todas nuestras funciones, nuestras responsabilidades, y que obviamente se le están encomendando a los municipios desde la propia Carta Fundamental y posteriormente en todo el marco normativo local. Y en una clasificación, ¿verdad?, en un listado, digamos, de esas fuentes de ingresos, pues tenemos obviamente los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos, las participaciones, las aportaciones y otro tipo de transferencias, ¿verdad?, que vamos a estar obteniendo. Entonces habrá que revisar todos y cada uno de ellos. Tengo conocimiento que la próxima semana tendrán la extraordinaria participación del maestro Humberto Morones Hernández con el tema de los ingresos. Así es que yo aquí trataré solamente de una manera muy general el tema y abordaré otros que él aparentemente no va a tocar en este tema, como es todo lo correspondiente a las participaciones, ¿no? Porque el tema del ramo 33 ya lo vimos. Entonces solamente aquí hablaremos en este tema del ramo 28, ¿verdad? El gasto, que también fue un tema que me tocó a mí participar con todos ustedes, pues ya sabemos que es un conjunto de erogaciones y de inversiones que cada municipio va a realizar de acuerdo con su presupuesto autorizado. Vale decir, ¿verdad? Recordar que lo aprueba el propio ayuntamiento con la finalidad de cumplir con esas responsabilidades y fines que tenemos encomendados desde la Constitución y que ya dijimos cuáles son las principales funciones y servicios públicos y que vamos a realizar a través de obra, a través de la prestación de esos servicios para lograr ese bienestar social, todo dentro de un marco normativo, ¿verdad? Que nos permite hacer, que nos obliga a hacer la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Hacienda, nuestra propia Ley de Ingresos y los propios reglamentos municipales, bandos, ¿verdad?, que hemos emitido a través de los ayuntamientos para regular la actividad municipal. El patrimonio, dicho entre paréntesis, es otro de los temas que si mal no recuerdo, en 2 semanas volveré yo con ustedes, Dios lo permita, a comentar el tema precisamente de la administración de la hacienda pública, donde veremos el tema del patrimonio, de la cuenta pública, de la cobranza coactiva y la elaboración de la ley de ingresos, que si bien es cierto, pues ya está incluso vigente y se está aplicando el día de hoy. Es importante que ustedes conozcan pues la génesis y la metodología de elaboración de esta ley de ingresos. Pero bueno, por el día de hoy, comentar que el patrimonio, ya lo dijimos, la fracción segunda del 115, le atribuye al municipio, además de una personalidad jurídica, un patrimonio propio. Y ese patrimonio, pues es un conjunto de bienes, de derechos, de inversiones y de obligaciones, ¿verdad? Todo ello valorado o valorable pecuniariamente y que cuenta, con que cuenta un municipio para lograr sus objetivos. Y la deuda, también conocida hoy en día como disciplina financiera, que es un tema que ustedes ya tuvieron aquí de manera presencial, también con una extraordinaria presentación del maestro César Bojorquez y su equipo de trabajo, pues obviamente es un conjunto, Michelle Quintero, creo que fue la que estuvo aquí ese día hablando de disciplina financiera de una manera espléndida,
Es un conjunto de obligaciones financieras, hablábamos pues ahí, que se derivan normalmente de empréstitos o de financiamientos, sean de corto plazo, de largo plazo, con una serie de requisitos que regula y establece la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, ¿verdad? Y con una serie pues de obligaciones que ustedes ya comentaron, ¿no? Y hablábamos pues que a partir de la primera Convención Nacional Hacendaria se reconocen las áreas de carácter transversal, independientemente de ingreso, gasto, patrimonio y deuda, pues aquellas que son transversales porque aplican a todas y cada una de ellas, ¿verdad? De manera perpendicular, como es el marco jurídico normativo, la contabilidad, la informática, etcétera, ¿no? Todas estas actividades de carácter, pues, transversal, ¿no? También hablamos de que la tesorería, dentro de la estructura administrativa y funcional que tienen los municipios, pues obviamente contarán, insisto, con secretarías, con coordinaciones, con direcciones generales, con direcciones de área, con jefaturas de departamento, con hasta jefaturas de mesa o de equipo, etcétera. Y en muchos lugares se les llama secretarios de finanzas, en otros tesoreros municipales, aquí se les llaman encargados de la hacienda pública. Tienen diversas denominaciones, pero en términos generales, pues podemos hablar de tesoreros o tesoreras municipales, y por lo regular esa área denominada de tesorería, pues es el área o el órgano responsable de la hacienda pública municipal. Tiene una estructura también dependiendo, insisto, de del tamaño de las responsabilidades, ¿verdad?, de cada uno de los municipios. Hay lugares donde hay un tesorero, un subtesorero, hay direcciones generales de ingreso, gasto, control presupuestal, adquisiciones, qué sé yo, catastro mismo, depende a veces tesorería, en otros lugares no. Entonces, bueno, dependerá pues mucho de esa necesidad de contar con una estructura funcional en cada uno de los municipios a partir de la tesorería, ¿no? Y obviamente esta área responsable de las finanzas o de la hacienda pública municipal, pues requiere de recursos humanos calificados, ¿verdad?, con un perfil muy específico. Recordemos que no hace mucho tiempo, pues las áreas de contabilidad y de archivo, pues por lo regular, pues eran áreas de castigo, ¿verdad? Eran áreas donde ay Dios, ¿sí se sigue viendo? Sí, todo perfecto. Sí, todo bien. Ah, caray. Sí, se ve y se escucha muy bien. Gracias. Lo que pasa es que yo ya no ya no veo aquí la presentación. No sé qué pasó aquí. Déjenme ver si puedo recuperar la pantalla. No sé qué pasó aquí. Pero ya no me veo. Ya no veo lo que estoy presentando. Pero dicen que ustedes sí se ve. Sí, sí se ve. Alicia, a ver si me ayudas. Déjame ver aquí. A ver. Creo que aquí está. Ya está. Ya creo que ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí Okay, se ve. ok, gracias. Es que yo dejé de ver esto. No sé, por algo le piqué yo aquí que no debía y dejé de verlo. Tonatiuh, buenos días, bienvenido, gracias. Buenos días, qué gusto saludarte. Un placer, Tonatiuh. Bien, entonces hablábamos pues de que la tesorería debe tener una serie de recursos humanos con cierto perfil o con ciertas capacidades para enfrentar las diferentes responsabilidades que tiene un área de finanzas o de tesorería, ¿verdad? Obviamente también debe contar con una serie de recursos materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de estas encomiendas. Y hoy en día, sobre todo, y miren ustedes, lo estamos aquí utilizando, ¿verdad?, las tecnologías disruptivas o las tecnologías informáticas, ¿verdad?, que nos permite estar en comunicación a distancia. Y hoy en día que por las cuestiones de la pandemia, pues se tienen que hacer algún tipo de promociones, ¿verdad?, o de acciones a través precisamente de estos medios electrónicos. Entonces es muy importante pues que se cuente con esta tecnología disruptiva suficiente para enfrentar estas necesidades, ¿verdad? También recordar, estamos viendo un marco normativo de la hacienda pública, pues que existe una serie de normas que se encuentran supeditadas a otras de mayor envergadura, de mayor jerarquía. Y recordar, por supuesto, que en nuestro texto fundamental, el artículo 133 es el que marca
pues esta jerarquía, ¿verdad? Normativa. Aquí se expresa en esta lámina, emulando a Hans Kelsen, ¿verdad? Es una pirámide kelseniana. Durante muchos años se estudia o se analiza, se presenta por la academia, donde nos permite identificar que en la cúspide de esta pirámide jerárquica, pues va a estar, por supuesto, la Constitución como ley de leyes, como carta fundamental, ¿verdad? Que ninguna norma puede ir en contra de esta y que todas las normas tendrán que estar referenciadas respetando precisamente esta jerarquía de la ley fundamental, ¿verdad? Inmediatamente hacia la parte inferior, en un escalón hacia abajo, estarían los tratados internacionales celebrados por el gobierno mexicano con aprobación del Senado de la República, las leyes generales y las leyes federales. Hay que recordar que las leyes generales no hace muchos años empezaron a surgir en nuestro país, ¿verdad? Con la cesión de algunas facultades legislativas por parte de los gobiernos locales hacia el Poder Legislativo Federal para efecto de emitir este tipo de leyes de carácter general que no son ni tienen las mismas características de una ley federal. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera los gobiernos locales han cedido en favor del Congreso de la Unión esas potestades legislativas para que el Congreso Federal emita estas normas de carácter general aplicables a todos los órdenes de gobierno e incluso también, obviamente, con los otros poderes, órganos autónomos y sectores paraestatales y paramunicipales, ¿no? Estarían las constituciones locales, que por supuesto deberán respetar todo lo establecido en nuestra Constitución Federal, las leyes estatales y las leyes municipales, entre otras. Y bueno, también ya hemos comentado en varios módulos de este diplomado, pues recurrir, obvio, a la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, donde se establece la obligación para todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, ¿verdad? De la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Estas son las 4 principales garantías hoy llamados a partir de la reforma del 2011 como derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Y que no es otra cosa más que respetar precisamente que las contribuciones estén destinadas al gasto público, ¿verdad? Y ya habíamos platicado nosotros en el módulo de gasto, que por gasto público pues se va a entender todo ese conjunto de erogaciones o de inversiones, ¿verdad? Que están aprobados en un presupuesto y que obviamente están destinados a la satisfacción de esas necesidades generales o a los gastos de la administración. Entonces, ese es uno de los principales derechos humanos o garantías que se tienen al pagar contribuciones. Y por contribuciones hablamos de impuestos, de derechos y de contribuciones de mejoras, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos el destino y luego que sean proporcionales y equitativos, son 2 principios constitucionales distintos, uno tiene que ver con la capacidad tributaria y otro con la justicia equitativa o la justicia igualitaria de los sujetos pasivos de una relación tributaria, y todos deben estar establecidos en una ley formal y materialmente legislativas, ¿verdad? Por eso hablábamos hace unos momentos de la potestad tributaria municipal. También ha habido algunos conflictos para algunas personas que establecen o señalan que esta fracción cuarta del 31 constitucional pues solo obliga a los mexicanos y no a los extranjeros. Esto está, por supuesto, superado por diversos criterios de la Corte y el propio Código Fiscal de la Federación y las normas locales así lo establecen, ¿verdad? Que la obligación es para quien se coloque, ¿verdad? En el supuesto, en la hipótesis normativa correspondiente como sujeto de una obligación fiscal. Entonces, bueno, está por demás ahondar en este tema en particular, ¿no? Aquí están estos derechos humanos o garantías individuales en materia fiscal, los acabamos de comentar, la proporcionalidad que tiene que ver con la capacidad tributaria o contributiva del sujeto pasivo de una relación fiscal, que en este caso es el contribuyente, puesto que el sujeto activo será la autoridad fiscal, y que ese sujeto pasivo debe aportar o debe entregar una parte de esa riqueza, ¿verdad? Pueden ser ingresos, utilidades, o bien la manifestación de una riqueza. Sabemos que hay gravámenes que impactan el ingreso, como el ISR, por ejemplo,
otros que impactan la propiedad, como es el caso del predial, otros que impactan una manifestación de la riqueza, como es el caso del impuesto sobre automóviles nuevos o el impuesto al valor agregado, o bien los impuestos que gravan la utilidad, ¿verdad? Como en el caso de los socios o accionistas de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces hay diversas fuentes de riqueza que van a estar siendo grabadas, ¿verdad? Todo con base en esta garantía o derecho humano de la proporcionalidad. Esto implica, pues, que a mayor ingreso, a mayor riqueza, pues mayor contribución. La equidad tiene, como ya decíamos, un principio de justicia para efecto de que se trate en igualdad de circunstancias a todos aquellos que se encuentran en la misma situación. Es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿verdad? El destino, ya lo dijimos, debe ser aplicado al gasto público. Todos los ingresos derivados de contribuciones deberán tener esta característica, que deben ser un gasto, ¿verdad?, aprobado por, en este caso, por el ayuntamiento, y que tiendan a satisfacer una necesidad de carácter general o los gastos de administración, y que esas contribuciones estén establecidas, pues, en una ley formal y materialmente legislativa. Ya hablamos también de la base constitucional del 115, con su historia que aparece a partir de la reforma de la Constitución del 57, la nueva Constitución de 1917, donde se le reconoce personalidad jurídica y patrimonio propio, que van a administrar libremente su hacienda. Mucha gente de aquí tomamos para hablar de la autonomía. La Constitución nunca habla de autonomía, habla de libertad, pero ya la Corte lo maneja como un sinónimo, ¿verdad?, de autonomía y de libertad, aunque no de soberanía todavía, aunque por ahí algunas personas o algunos tratadistas ya lo equiparan como tal. Y nos habla, pues, aquí precisamente de cuáles son esas fuentes de ingresos a que vamos a recurrir para poder satisfacer nuestras necesidades de gasto, como es el rendimiento de los bienes patrimoniales. Sabemos que hay bienes muebles o inmuebles que se pueden dar en comodato oneroso, se pueden dar en concesión, se pueden vender con una serie de requisitos que vamos a ver en el otro módulo, etcétera, ¿no? Las contribuciones, todas aquellas que tienen que ver con la propiedad inmobiliaria, que obviamente eso se lo dejo al maestro, al experto, que es Humberto Morones, la próxima semana con ustedes. Él, no hay persona que conozca más de este tema que Humberto. Él les comentará, pues, todos estos temas. Pero aquí nada más hablar que son contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora, y las que tengan como base el cambio de valor de inmuebles. Es decir, hay una serie de temas que se pueden impactar fiscalmente, ¿verdad?, a través de impuestos, a través de derechos o a través de contribuciones. Aquí sí utilizamos o podemos utilizar cualquiera de esas tres o las tres divisiones de las contribuciones en general. Otros ingresos que la legislatura se establezcan a su favor, como en el caso de las aportaciones, ¿verdad?, o los empréstitos. Y un tema por demás importante que debemos comentar con ustedes, pues es el relacionado con las exenciones, ¿no? Este es un tema, digo, que es muy importante porque a nivel nacional genera, pues, mucha controversia, y ha habido casos en los cuales incluso lo han llevado, pues, al máximo tribunal de nuestro país, a la Corte, para efecto de que ésta se pronuncie sobre un criterio muy específico, ¿no? Y esto es importante dentro de este marco normativo, porque en ocasiones no leemos de manera cuidadosa los textos normativos, y eso nos puede llevar a algunas interpretaciones equívocas, ¿no? En este tema, por ejemplo, si ustedes observan ahí en el inciso C de la fracción 4 del artículo 115, nos dice que las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer contribuciones a que se refieren los incisos A y C. El A se refiere a las contribuciones inmobiliarias y la C a los servicios públicos, ¿sí? Dice, ni concederán, se refiere a las leyes federales, exenciones en relación con las mismas. Y luego hay un punto y seguido. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Otro punto, ¿verdad? Solo estarán exentos los bienes del dominio público de la federación, estados o municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Es decir, se refiere a los bienes, ¿verdad? No a las entidades. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que comentar
precisamente derivado de esas interpretaciones equívocas que luego vemos que se pueden estar dando a niveles municipales, ¿no? Primero es la prohibición, ¿verdad?, de que las leyes federales o estatales establezcan exenciones, ¿verdad? Para efectos, por supuesto, de las contribuciones inmobiliarias o servicios públicos cuyos rendimientos le pertenecen a los municipios. Y tan es así que si ustedes observan, ahorita de memoria no me acuerdo, pero está por ahí por el artículo 20 o 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2022, y cada año sale, ese es un artículo que siempre ha aparecido en la Ley de Ingresos de la Federación, que establece precisamente algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Es decir, que los bienes inmuebles propiedad de la Federación, salvo los destinados o los que están considerados como de dominio público, deberán pagar contribuciones inmobiliarias y servicios a los municipios. Entonces, esto es importante porque hay una gran controversia. Les pongo el ejemplo aquí de Jalisco, en el tema del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se encuentra establecido el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, ¿no? Todo ese paño inmobiliario donde se encuentra asentado el aeropuerto. Aquí una pregunta sería, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo pueden hacer de manera de voz o bien por el chat? Sirve que veo que no estoy solo. Ese bien, ese paño del aeropuerto, ¿es un bien del dominio público, según ustedes, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Alguien que quiera comentar algo por el chat o de manera de su viva voz? El Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, aunque está asentado en Tlajomulco, ¿es un bien del dominio público, sí o no? Sí, Alicia, bueno, creo que no hay... adelante. Es una concesión de carácter federal que da varios servicios públicos, no solamente el servicio público aeroportuario, sino el de taxis, etcétera. Okay, entonces no es un bien del dominio público. No es un bien del dominio público, está en, ¿cómo se llama? En concesión. En concesión, así es. Ok, muy bien, ok. Fíjense, entonces, ahí tenemos, como bien dice el regidor Tonatiuh, varias circunstancias que observar. Todo ese paño de N número de hectáreas, ¿verdad?, que está dado en concesión de la SCT, crea aeropuertos y servicios auxiliares, que es ASA, y esta a su vez, conforme a la ley, otorga esa concesión, en este caso, al Grupo Aeroportuario del Pacífico, AGAP. Y algunos de esos bienes están destinados a un servicio público. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Cuáles de esos bienes que se encuentran en ese paño, en esta estructura territorial, N número de hectáreas, están destinadas precisamente a ese objeto público, a ese servicio público aeroportuario? Ok, a ver, las pistas, por supuesto, la antena, la torre de control, claro, los hangares, claro, el área donde están los combustibles y los combustibles para los aviones, claro, las áreas reservadas a los pasajeros, por supuesto, ¿sí? Pero, si ustedes observan, dentro de ese paño hay muchos metros o hectáreas que están destinadas, por ejemplo, a los vehículos que se arrendan, ¿cierto? Antes había, y va a volver a haber, un hotel. Hay locales comerciales, hay bares, hay restaurantes, hay florerías, hay tiendas de regalo, hay tiendas de pronósticos deportivos, etcétera, 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 etcétera. Hay estacionamientos, ¿verdad? Hay jardines y hay áreas de reserva. Entonces, ¿qué se tendría que hacer primero? Y ya ha habido ese conflicto a nivel nacional y con todos los aeropuertos, ¿eh? Habría que hacer un deslinde de cuáles áreas son las que están destinados a ese objeto público, a ese servicio público, y cuáles no, para poder lograr hacer efectivo esto. Váyanse ustedes al Hospital Nacional de Occidente, al centro médico. ¿Cuáles de esos predios por el Seguro Social están destinados al objeto público? A ver, ¿el Seguro Social tendrá por objeto público tener canchas deportivas? ¿Los jardines? ¿Los restaurantes? ¿Esos estarán destinados al servicio público del Seguro Social?
En otros lugares tienen balnearios, tienen hoteles. Ese será el objeto del Seguro Social. Váyase con la Comisión Federal de Electricidad. Hay una serie de lugares aquí cerca de Tonalá, por ahí. Hay unas canchas deportivas enormes, hay un centro deportivo. Esa será la función y el objeto público de la comisión. Y como esos ejemplos hay muchos. Entonces, es bien interesante, bien importante. Pemex, CFE, el IMSS, el ISSSTE, el mismo Pensiones del Estado, en fin, muchas áreas gubernamentales que están omitiendo el pago de sus contribuciones inmobiliarias y ya no se diga de servicios públicos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, verdad, para lograr aplicar esta disposición constitucional? Lo mismo pasa también a veces con los ejidos, con las comunidades agrarias, etcétera, ¿no? En fin, entonces, bueno, ahí se los dejo. Hay mucho tema ahí para poderlo comentar. Ya ustedes ya tuvieron pláticas sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero está dentro del marco normativo de la hacienda pública o de las finanzas. Ya sabemos que se establece a través de esta Ley General de Contabilidad Gubernamental criterios de contabilidad para emitir la información financiera, ¿verdad? Que a través de la armonización se contribuye a la transparencia, a la eficacia, a la economía, ¿verdad? Conforme al artículo 134 constitucional, que es obligatoria para los tres órdenes de gobierno, tres poderes, tres órdenes de gobierno, sector paraestatal y paramunicipal, etcétera. Tenemos también la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, ¿verdad? Donde estamos obligados a publicar en las páginas de internet nuestros programas anuales de evaluaciones, las metodologías e indicadores de desempeño y el resultado de esas evaluaciones, todo dentro de un marco normativo general. La Ley de Disciplina Financiera es parte del marco normativo de las finanzas públicas municipales. Todo esto ya lo vieron con Michelle Quintero y con César Bojorquez, ¿verdad? Las reglas de disciplina financiera, los requisitos de contratación de las obligaciones financieras, el registro público, el sistema de alertas, etcétera. O sea, todos estos temas ya lo vimos, pero bueno, ahora que estamos analizando el marco normativo, pues está desde la Constitución General de la República, las leyes locales, la Ley General de Contabilidad, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la de Disciplina, etcétera, ¿no? Ya sabemos que conforme a los artículos 85 y 110, sobre todo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que se refiere a los recursos transferidos, pues tenemos obligaciones para instrumentar el sistema estatal de evaluación de desempeño, ¿verdad? Y todos los lineamientos para la aplicación del famoso PBR, sus matrices y sus evaluaciones correspondientes, temas que también ya vieron, insisto, con Noemí Arroyo y con Esmeralda Santana Guzmán. Independientemente de toda esta legislación y normatividad general y federal que estamos comentando, pues también está la legislación estatal, que también va a regular y a permear mucho de lo que se hace en el ámbito municipal. Y aquí, por supuesto, tenemos que partir de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, ¿no? Donde ya sabemos que hay un capítulo específico para regular a los municipios, ¿verdad? Donde se establecen reglas para su integración, su desintegración, facultades, obligaciones, cuáles son los servicios públicos a cargo del municipio, cómo se integra su hacienda, las facultades del Congreso a través de su propia ley orgánica, las normas hacendarias de carácter estatal que tienen de alguna manera y en algunas ocasiones, incluso por su pletoriedad, implicaciones en el ámbito hacendario municipal. Aquí está el Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Disciplina Financiera o DEDA o como se llame aquí en el caso de cada una de las entidades federativas, la Ley de Planeación, etcétera. Y qué decir de la Ley de Coordinación Fiscal, ¿verdad? Obviamente que establece todo el sistema de distribución de participaciones y aportaciones del ramo 33, tanto de recursos federales como estatales, constituyen los órganos de coordinación fiscal, la colaboración administrativa que puede existir también, no solamente de forma descendente del gobierno federal al estado y del estado al municipio, sino también puede ser a la inversa, ¿verdad?
Hay casos en los cuales algunos municipios tienen una infraestructura administrativa muy eficiente y entonces celebran convenios de colaboración administrativa con el propio Estado para coadyuvarle en administración de algunos recursos estatales. Por supuesto, claro, los federales, ¿verdad? Pero no solamente, pues, puede haber esta colaboración derivada de la Federación del Estado y de Estado del municipio, sino también puede ser a la inversa, ¿no? También se dan varios casos de estos. Y bueno, la legislación municipal, donde está la ley de gobierno y administración municipal, la ley de hacienda municipal, la ley de ingresos, nuestro presupuesto de egresos, la ley de deuda pública y disciplina financiera del Estado, de Jalisco y sus municipios, la ley de catastro municipal y otra serie de normatividades locales, ¿no? La ley de agua. Entonces, todo esto es bien importante porque decíamos, en el ámbito municipal, los servidores públicos debemos tener un perfil, ¿verdad? Muy especial y sobre nuestros hombros recae una gran responsabilidad de conocer, pero no solo de conocer, de saber aplicar de manera correcta todo este cúmulo de normatividad federal, general, estatal y municipal. Es de verdad muy complicado para un servidor público municipal conocer todo este mare magnum de normas y sobre todo su actualización permanente, porque sabemos que la materia fiscal, la materia presupuestal, tiene un movimiento permanente, ¿verdad? Una actualización permanente. Y esto implica que la operación nos come. Todos nosotros sabemos, ustedes, que la mayoría de ustedes son regidores, tienen una responsabilidad muy importante al ser parte del gobierno de un municipio importante aquí en la zona metropolitana, pues están en la operación permanente de sus actividades. Y además debemos tener esta actualización normativa. Claro, para eso tienen varias personas, espero yo, calificadas, con un buen perfil de asesores, donde les están ayudando, les están informando los cambios, ¿verdad? Los ajustes que se están haciendo a todo este marco normativo. Pero es muy importante que lo conozcamos, que lo tengamos presente y sobre todo que lo estemos aplicando de una manera correcta. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día, sobre todo, y ustedes lo saben, el no aplicar de manera correcta esta normatividad, pues puede llevarnos a tener algún tipo de responsabilidades administrativas, que pueden ser graves o no graves, incluso hasta con una responsabilidad de tipo penal o político, ¿verdad? Entonces es muy importante que todos nosotros tengamos esa capacidad de conocimiento de todas estas normas y las estemos aplicando de una manera correcta para evitar caer en errores, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría saber si por ahí hay alguna inquietud, alguna duda que quieran hacerlo a través del chat o bien de manera verbal. Sí, Tonatio, por favor, adelante. Con todo gusto te escuchamos. Solo dos comentarios, José Ángel, a tu extraordinaria exposición y muchas felicidades por la misma y feliz año para todas y todos. Igualmente, gracias, Tonatio. Solamente dos comentarios. Uno que tiene que ver con el orden de jerarquización de las leyes. Si bien la Constitución General de la República evidentemente es la que encabeza y los tratados internacionales, valdría la pena valorar si enseguida siguen las constituciones locales, más que las leyes federales, que ambas tendrían, esos tres formarían parte de lo que se llamaría el régimen constitucional, pero es simplemente un orden de prelación. Ya sabemos que las leyes generales y federales reglamentan muchas de ellas los artículos mismos de la Constitución y por tanto tendrían esa armonía o convivencia alrededor de la jerarquía. Esa es una. Y la otra tiene que ver con lo que se expresa en el artículo 124 de la Constitución. Toda atribución que no está concedida expresamente a la Federación le toca a los estados. Entonces, eso es hacer depositarios a los estados y por tanto a los municipios de una serie de atribuciones o facultades de aquello que no está conferido expresamente a la Federación.
Me parece que es muy importante señalarlo porque de ahí en algún momento determinado ha sido esta la base que le ha permitido a los municipios o las entidades federativas reaccionar frente al tema de la federación. Y el último comentario tenía que ver con algo que, el ejemplo que tú pusiste. Es decir, hasta hace algunos años, la tributación de federal, el pago de prediales, etcétera, pues no se llevaba a cabo. Sin embargo, ahora ha cambiado eso. Desde prácticamente hace entre 5 y 6 años, se regularizó el pago de predial de todas las entidades federales que están dentro del territorio de un municipio y que no tienen una exención contemplada en la Constitución o en la ley. Así también, por ejemplo, el Seguro Social, todos sus empleados tienen que pagar el impuesto sobre nómina, que es estatal. Y todos los empleados de carácter federal, las entidades lo pagan. Pero de igual manera, como todos los empleados municipales tenemos que pagar el ICR. ¿Ah? Entonces, creo que ahí ha habido un proceso de mayor normalización y reconocimiento de atribuciones de un nivel a otro que me parece que es fundamental. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ti, Tonatiuh, siempre tan atinado en tus comentarios y nos aportas mucha luz a lo que estamos aquí comentando. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Es un tema interesante, las leyes que son reglamentarias, como bien lo señalas, y un dispositivo constitucional en esta jerarquización o prelación de las normas, y las leyes que son de carácter ordinario, totalmente, ¿va? También su ubicación en cuanto a la legislación local, aprovechando, como señalas, la disposición del artículo 124 constitucional, que por cierto, eso da origen a muchos de los temas que vamos a comentar ahorita aquí a continuación, y de lo cual tú tendrás mucho que decir, Tonatiuh, por el trabajo que hiciste allá en el Congreso, y fue el texto que amablemente repartiste aquí entre todos los compañeros, ¿verdad? Por el tema de las participaciones. Sí, efectivamente, bueno, no sé si haya por ahí algún otro comentario, creo que en el chat no hay, no, ¿verdad, Alicia? No hay ningún comentario. De manera verbal, ¿alguno de ustedes quisiera comentar algo hasta aquí? Parece que no, ¿verdad? Bueno, decíamos pues Gracias. que tiene mucho, gracias, decíamos mucho, tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar aquí a continuación, precisamente por la invocación que hace Tonatiuh respecto a lo señalado por el artículo 124 constitucional y que de alguna manera da origen al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque como bien lo señala, Tonatiuh dice que el dispositivo 124 de la Carta Fundamental establece de una manera, pues, meridianamente clara que todas las facultades o atribuciones que no se encuentran expresamente reservadas al gobierno federal se entenderán hechas a los estados. Esto implicaría entonces, en un principio, y si lo leemos o lo interpretamos de manera literal, ¿verdad? Textual, pues que habría que revisar en la Constitución cuáles son esas facultades o atribuciones que expresamente el texto constitucional le está reservando al gobierno federal. Y todo aquello que no esté expresamente reservado al gobierno federal, luego entonces le corresponderá a los gobiernos estatales, a los gobiernos locales, como bien señala él, pues donde se encuentra inmerso el ámbito municipal. Y es por ello que estamos viendo ahorita en la pantalla, precisamente atendiendo a esta norma del artículo 124, que buscando dentro de esas facultades expresamente reservadas a la federación, es que encontramos en esta fracción 29, inciso A, del artículo 73, que es el que se refiere a las facultades del Congreso de la Unión, ¿verdad?, que expresamente le reserva al gobierno federal la materia fiscal o tributaria de algunas actividades o algunos sujetos específicos, ¿verdad? Por lo que, en términos del 124, los gobiernos locales no podrían impactar fiscalmente. Y ustedes observarán aquí en esta lámina que la potestad tributaria federal expresa,
derivado de esta fracción 29 del 73 se refiere al comercio exterior. ¿Qué implica? Pues que los gobiernos locales no podrán establecer contribuciones que impacten las importaciones o las exportaciones. ¿De acuerdo? Entonces, textualmente está reservado al gobierno federal la potestad tributaria fiscal en materia de comercio exterior, así como el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, y nos tenemos que referir al artículo 27 constitucional, lo que es el agua, ¿verdad? Lo que son los hidrocarburos, etcétera. Entonces, ese es otro tema que está reservado expresamente al gobierno federal. Gravar las instituciones de crédito y las sociedades de seguros. Ojo, por lo que decía también muy atinadamente el doctor Donatiu. Bueno, tiene que ver con las operaciones de las instituciones bancarias o de crédito. Se refiere a las operaciones activas y pasivas de la banca. ¿Sí? Pero como bien decía él también, bueno, un banco paga nómina, claro, paga predial si tiene profes, claro, paga servicios, claro. Lo que se refiere aquí es que los gobiernos locales no pueden gravar las operaciones activas y pasivas de la banca. Los servicios públicos concesionados sean prestados directamente por la federación o por un concesionario, que ahí es donde hablábamos, ¿se acuerdan hace rato? Pues del aeropuerto. Entonces, esos servicios públicos concesionados, sí, pero regulados por las normas precisamente de carácter local. Habrá que revisar casuísticamente en cada uno de esos casos. Y una serie de gravámenes de impuestos especiales, ¿no? Donde están, obviamente, la producción y consumo de cerveza, la producción de tabaco en rama, etcétera. También hay una serie de facultades fiscales federales que no están expresas como las que acabamos de ver en la fracción 29 del artículo 73, sino que se derivan de prohibiciones absolutas o relativas que la propia Constitución establece en el artículo 117 y 118 que ustedes ven ahorita en la pantalla. Es decir, no textualmente el artículo 117 y 118 no dicen, como lo establece el artículo 73, de que son facultades expresas en materia tributaria o fiscal del gobierno federal, sino que se establecen prohibiciones absolutas o relativas a gravar determinadas actividades, como ven ustedes en la pantalla, que no se puede gravar el tránsito de personas o cosas, ¿verdad? Con aduanas o con garitas, ¿verdad? De una entidad federativa a otra. Imagínense si nosotros queremos llevar un tráiler, un camión, un tortón de limones hasta Yucatán y que salen de Colima, pues tiene que pasar por todas las entidades federativas y en cada estado habría ahí una garita, una aduana y le estuvieran grabando o cobrando por el paso de ese flete, ¿verdad? O la entrada y salida de mercancía del territorio, los impuestos o derechos aduanales o la producción de tabaco en rama. Y el 118, su fracción primera, nos habla de contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, como un derecho de tonelaje. Entonces, estas prohibiciones relativas o absolutas se convierten a su vez en facultades expresas para el gobierno federal, ¿verdad? Porque al no poderlas gravar el gobierno local, pues solamente las podrá gravar el gobierno federal. Pero insisto, no están estas reguladas allá en el 73, sino se derivan de lo establecido en el 117 y 118. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que todo lo que no esté ahí establecido en el 73, fracción 29, en el 117 y en el 118, tal y como lo comentaba Tonatiu, luego entonces se entendería que están reservadas a los estados, ¿verdad? Si nosotros aplicamos literal, ¿verdad? Textual, lo que establece el propio artículo 124, que ustedes aquí en la pantalla lo ven. Entonces, las potestades tributarias a nivel estatal se ejercerían con base en la soberanía de cada una de las entidades federativas, que ya nos referimos en el artículo 40 de la propia Constitución, y basados en el texto del artículo 124. Y entonces aquí vamos a utilizar o vamos a aprovechar estos espacios que les llamamos coincidentes o concurrentes. ¿A qué se refiere esto de la coincidencia o de la concurrencia fiscal? Bueno, pues primero que vamos a respetar las limitaciones constitucionales federales, las que acabamos de hablar, tanto en el 73 como en el 117 y en el 118. Porque
en términos, insisto, textuales, gramaticales, literales, de lo que establece el 124, todo lo que no está expresamente reservado al gobierno federal le correspondería a los estados. Sin embargo, esta premisa fue desvirtuada en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dijo, no, lo que está expresamente reservado a la federación es de la federación y lo demás es concurrente, coincidente. ¿Esto qué implica? Que puede ser impactado fiscalmente tanto por el gobierno federal como por los gobiernos locales. ¿Sí? Y de ahí se derivan precisamente el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa a los que nos vamos a referir, yo creo que el jueves, ¿verdad? Porque vamos a ir avanzando conforme a este gran tema. Esta es la tesis, digamos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno de la Corte, que precisamente abre la puerta a la famosa concurrencia o coincidencia fiscal a que me estoy refiriendo, con base en el artículo 124, a que también invocaba el doctor Tonatiuh, ¿no? Observen ustedes el texto de esta tesis, que es preciosa, es hermosa, ¿no? Por la forma en que es redactada, esta síntesis, claro, la ejecutoria es mucho más larga, pero esta síntesis es bien interesante, es todo un poema, ¿verdad? Como lo redactan ahí los ministros de la Corte. Dice, una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a la materia impositiva, determina que no existe una delimitación radical entre la competencia federal y la estatal. Esta primera parte, que está en negritas y subrayada por nosotros, por mí, asumo la responsabilidad, yo lo puse en negritas y lo subrayé, es porque aquí existe una declaratoria expresa de los ministros de la Corte, del Pleno de la Corte, en el sentido de que no existe una delimitación radical, es decir, la interpretación gramatical, literal, ¿verdad? Que se hace o se puede hacer del artículo 124 constitucional, según el criterio de los ministros de la Corte, no existe. Entonces, al no existir una delimitación radical, y miren que esta palabra a partir del día de ayer, en la conferencia de don Andrés Manuel López Obrador, pues ya tiene una nueva concepción, la definición de radical, dice que es un sistema complejo. Los ministros de la Corte reconocen que es un sistema complejo y que hay ciertas reglas que son principales. Y aquí nos las enumera en 3 grandes reglas. La primera, que existe una concurrencia contributiva entre la federación y los estados en la mayoría de las fuentes, con base en el 124. Segunda, que existe una limitación a la facultad impositiva conforme al 73 fracción 29. Obviamente, los temas reservados expresamente a la Constitución y las restricciones expresas del 117 y 118. Bueno, ¿qué quiere decir todo este entramado de la Corte? En muy pocas palabras, ¿verdad? Que la federación dice, lo mío es mío y es solo mío y no te comparto. Y lo demás es tuyo y mío y lo compartimos para efectos fiscales. Entonces, no te metas con mi cucu, ¿verdad? Todo lo que está en el 73 fracción 29 y todo lo que está en el 117 y 118, solo yo, gobierno federal, lo puedo grabar y tú no puedes porque está expresamente reservado a mí o porque está prohibido para ti. Ah, pero todo lo demás es de los dos y lo podemos grabar los dos. Voy a ver si me expliqué haciéndoles una pregunta y espero me contesten vía chat o vía voz. Porque hasta ahorita, salvo el maestro Tonatiuh, me siento muy solo, no participan. Cuando están aquí sí participan más. A ver, Jalisco, en términos de lo que acabamos de platicar del 124, del 73, del 117 y del 118, Jalisco
constitucionalmente, ojo con la palabra, constitucionalmente, podría establecer ahorita, bueno, podría establecer, no ahorita, en términos generales, un impuesto a la renta o un impuesto al valor agregado, sí o no y por qué. Pregunto, espero respuestas. Repito la pregunta. ¿Jalisco podría establecer constitucionalmente un impuesto sobre la renta o un IVA aquí en Jalisco? Sí, yo opino que sí. ¿Por qué? Porque no es de las facultades que están expresas en la Constitución para el Congreso Federal. Perfecto. Luego Sin embargo, entonces el convenio es de adhesión, pues no concurrente. lo impide. Muy Sí, bien, claro. muy bien. ¿Alguien opina diferente? Perdón, en el chat, ¿qué hay en el chat? Ah, que yo no veo nada. Ah, Gabriela Navarro dice que sí. Ok, constitucionalmente sí. Así es, efectivamente, ¿verdad? Constitucionalmente, todos esos temas caerían en el espacio concurrente o coincidente, ¿verdad? Que se podía estar grabando tanto por el gobierno federal como por el gobierno local. ¿De acuerdo? Adelante, Tonatio, por favor, adelante. Sí, coincido con la compañera, sí podría poner un impuesto de los que comentas, porque no son facultades exclusivas, pero no podría impedir que la federación ejerciera sus atribuciones y continuara cobrando el ICR que ha aprobado el Congreso de la Unión. Eso es justamente, es muy importante comentarlo por el debate que se ha dado alrededor de la consulta del pacto fiscal. Es decir, hay quien a mí me ha preguntado muchas veces sobre eso. Oye, entonces si Jalisco pone sus impuestos, ¿ya no se van a cobrar los de la federación? No. Los de la federación no pueden dejarse de cobrar en ningún momento. Tenemos la potestad de ponerlos, pero sería de manera complementaria. Nada más eso. Gracias. Totalmente de acuerdo, De acuerdo, de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene muchos más matices y muchos más espinas del rosal, como dice la canción, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, qué bueno que lo tengamos claro todos nosotros, ¿no? Entre lo que es una facultad coincidente o concurrente y lo que es una facultad expresamente reservada a otro orden de gobierno, como resulta ser, por ejemplo, las contribuciones inmobiliarias en el caso municipal, ¿verdad? Que esa limitación la tiene, obviamente, el gobierno local, pero no el gobierno federal. Entonces, ahí hay un espacio coincidente. Cindy, por favor, adelante. Gracias, buenos días, profesor. Yo solo una duda, digo, lo he estado siguiendo, no he estado participando, pero aquí estamos todos. Al inicio usted mencionaba que el municipio, que había un área de oportunidad en términos de que el municipio sí tiene esta capacidad de percibir impuestos, pero no esa potestad tributaria. Ahorita en este ejemplo que estamos revisando de lo concurrente y lo expresamente reservado, ¿qué áreas ve usted así concretamente que se podría ampliar a las capacidad de percibir impuestos del municipio? O sea, si se ampliara en un supuesto, específicamente en donde el municipio podría empezar a jugar un rol más activo. Claro, gracias, Cindy, gracias por tu participación. Mira, sí, nosotros aquí en el instituto, afortunadamente hemos gozado de la confianza de muchos gobiernos locales, estatales y municipales a nivel nacional, para efectos de hacer algún tipo de análisis y de diagnóstico de sus leyes de hacienda, de sus leyes de ingresos, para efectos de poder coadyuvar con ellos en la actualización, en la modernización, en la innovación, ¿verdad?, de sus marcos normativos para efecto de fortalecer las finanzas o la hacienda pública vía ingresos. Sin embargo, ahí enfrentamos nosotros, y debo confesarlo y asumo la responsabilidad yo, no el INDETEC ni mis jefes, sino yo, de que en ocasiones enfrentamos dos circunstancias con los funcionarios gubernamentales, ¿no? La primera es, oye, ¿y realmente estás administrando bien lo que ya tienes? Es decir, las fuentes que ya tienes ahorita, ¿las estás aprovechando eficientemente? Esa es una primera pregunta. Antes de buscar nuevas fuentes de ingresos, voltea a ver las que ya tienes.
haz un diagnóstico, haz un análisis si realmente las estás aprovechando de manera correcta. Si te están redituando lo que debieran. ¿Sí? Esa es la primera. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque en ocasiones andamos buscando un nuevo impuesto, un nuevo derecho, un nuevo aprovechamiento, algo novedoso, pero el predial, el agua, las licencias de funcionamiento, las licencias estas, aquellas, las tenemos llenas de exenciones, de tratamientos fiscales diferenciales, con tasas que no hemos actualizado, con cuotas que no hemos actualizado, no hemos modernizado a través de algunas tarifas progresivas. No sé si me explico, Cindy, ¿verdad? En principio, Sí. tenemos que revisar lo que tenemos y si lo estamos haciendo bien. Porque encontramos, insisto, muchas cosas, deficiencias, ¿verdad? Disposiciones ya anquilosadas, viejas, improcedentes. Entonces, primero que nada, hay que hacer un análisis, una revisión, un diagnóstico de lo que tenemos y si realmente estamos aprovechando lo que estamos utilizando. Primero. Segundo, la mayoría de los funcionarios públicos, como ustedes, afortunada o desafortunadamente, ahí ustedes se autocalificarán, los políticos piensan políticamente, no técnicamente. Y entonces ven ante la posibilidad de ampliar bases gravables, de actualizar tasas, cuotas, tarifas, de incorporar nuevas contribuciones, lo miden, lo pesan, desde mi particular punto de vista, de manera equivocada, como un costo político en contra. Es decir, no hay que aumentar, no hay que castigar, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, porque eso nos va a costar en las próximas elecciones. ¿Sí? Uh-huh. Y eso no siempre es verdad. Nosotros hemos demostrado que en ocasiones algunos ajustes tributarios traen un costo político, pero no negativo, sino positivo si se maneja de manera correcta, a través de destinar parte de esa recaudación al famoso presupuesto ciudadano o participativo. Y eso se premia, no se castiga. En fin, hay diversas maneras. Pero bueno, respondiendo expresamente a tu pregunta, sí hay. Por ejemplo, aquí en Jalisco, y ustedes, no sé si seas de Guadalajara o de Zapopan, pero... En Zapopan. Bueno, Zapopan. ¿Por qué no revisar, por ejemplo, entre otros temas, y solo voy a mencionar uno que otro, el derecho de alumbrado público? ¿Cuánto le cuesta? Ustedes vean cuánto gasta el municipio en alumbrado público. Es un dineral y lo pueden recuperar si normativamente legislan de manera correcta un derecho de alumbrado público, que ha sido vapuleado por la Corte gracias a las acciones de inconstitucionalidad que ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional, sí. Pero es un derecho constitucional municipal de recuperar parte del costo del servicio, sí. ¿Qué es lo que ha estado fallando? Muy probablemente la forma en que están construyendo la normativa correspondiente. Otra, Noemí, perdón, se me fue el nombre. ¿Cindy? Cindy, no Noemí, Cindy. Otra. Los aprovechamientos ahorita que están muy de moda sobre la infraestructura urbana y el mobiliario urbano. ¿Sí? Uh-huh. Las contribuciones ecológicas. Y ahí le paro, porque si no, luego no nos piden más asesoría aquí en el INDETEC. Entonces, hay muchas formas. Pero insisto, yo primero partiría de un diagnóstico, de un análisis de lo que ya se tiene y si se está redituando lo que debe y si se están considerando todos los elementos tributarios. Hay que revisar el predial, revisar, aquí se llama transmisiones patrimoniales, hay que revisar las licencias de funcionamiento de giro, las de anuncios, ¿sí? Las de uso de suelo, las de redesinficación, nunca puedo decir eso. ¿Cómo se dice, Alicia? Eso, redensificación y muchas otras, ¿no? Aparte de las que ya comenté. Cindy. De acuerdo. Muchísimas gracias, profesor. No, a ti por participar. Bueno, entonces es muy importante que tomemos en cuenta esta regla, ¿verdad? De la Corte respecto a la distribución de las potestades tributarias y cuáles son, pues, coincidentes y concurrentes y cuáles son solamente de carácter federal.
¿verdad? Para efectos, pues, de no incurrir en una violación constitucional. ¿De acuerdo? Bueno. Esto, como decíamos, da origen al nacimiento, a la génesis del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Por qué decimos esto? Bueno, precisamente porque derivado de esa concurrencia fiscal y al ver las entidades federativas, como bien decía Tonatiuh, ¿verdad? Que al ser concurrente los dos lo vamos a cobrar, los dos lo podemos cobrar, y eso implicaría pues una carga fiscal, no es doble tributación para que no se confunda, pero eso implicaría una carga fiscal superior a los contribuyentes. Tendrían que inscribirse en padrones, tendrían que llevar contabilidades, tendrían que presentar declaraciones, hacer pagos, someterse a las auditorías y fiscalizaciones, donde el origen del ingreso de la riqueza es el mismo. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, pues que ahí es donde nace, ¿verdad? Está la génesis del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Estos son temas que están en el texto que, insisto, el doctor Tonatiuh nos hizo favor de repartirnos a todos y que aquí vamos a hacer un pequeño resumen, pero tienen ahí un documento fuente para que puedan consultarlo las veces que ustedes lo requieran. ¿Cómo surge el Sistema Nacional entonces de Coordinación Fiscal? Pues con el antecedente de las llamadas Convenciones Nacionales Fiscales. No confundir con la primera Convención Nacional Hacendaria, esa es diferente. Las Convenciones Nacionales Fiscales, como ustedes observan aquí en esta lámina, se celebraron en el año de 1925, en el 33 y en el 47. Cada una con sus propias agendas de trabajo, pero en términos generales permitieron identificar cuáles eran los principales problemas en la materia fiscal, obviamente por la concurrencia tributaria. ¿Sí? Y la posibilidad de constituir una primera comisión permanente dentro de la segunda Convención Nacional Fiscal. Quiere decir aquí que se estuvieron discutiendo temas bien interesantes. Aquí lo importante sobre todo era identificar esos problemas, ¿verdad? Que se originaban derivados de esa coincidencia o de esa concurrencia fiscal, para efectos de atenuar, ¿verdad? Esa problemática que se le presentaba tanto a los gobiernos como a los contribuyentes. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la idea? Reunirse el personal de la Secretaría de Hacienda con los titulares de las áreas de finanzas públicas de las entidades federativas para efecto de tratar de identificar, pues, cuál era la mejor manera de evitar esa concurrencia o esa coincidencia. ¿De acuerdo? Aquí el tema, sobre todo el más importante de todos, fue que estando presentes, digamos, las 32 entidades, ayúdenme ustedes con su imaginación. Están en una sala los representantes de las 32 entidades federativas y los representantes del gobierno federal. Y empiezan a discutir y a señalar cuáles son las principales problemáticas que deriva la coincidencia o la concurrencia fiscal, que ya las platicamos, como es el hecho de una mayor carga administrativa y tributaria para los contribuyentes que se la pasaban en lugar de estar generando riqueza, pues cumpliendo con requisitos administrativos y burocráticos de cada uno de los órdenes de gobierno. Inscríbete aquí, inscríbete acá, preséntame avisos, preséntame a mí también, presenta declaraciones acá mensuales, acá bimestrales, acá anuales, sométete a la auditoría o fiscalización de aquí y de acá, y todo originado por la misma fuente de riqueza. Entonces, uno de los principales problemas que se suscitó de estas convenciones nacionales fiscales es que había que armonizar, que había que coordinarse para que solo uno, ¿verdad?, grabara y pudiera recaudar los recursos derivados de esa concurrencia fiscal. Y obviamente, sentados en una mesa, ¿verdad?, en una sala de trabajo, las 32 entidades federativas, hoy en día, claro, no la eran tantas, y los representantes del gobierno federal, pues a ver, ¿sí? Por allá levanta la mano quizás Coahuila y dice, a ver, pues yo quiero ser el representante de todos ustedes. Pero Aguascalientes le dice, oye, espérame, ¿cómo tú desde Coahuila vas a venir acá a Aguascalientes? ¿Con qué carácter vas a venir a fiscalizar o a recaudar los recursos de los contribuyentes que están asentados en mi estado?
Y entonces empiezan ahí a discutir quién podría ser el representante. Y los funcionarios federales, pues obviamente guardaban silencio. Hasta que por ahí alguien levanta la voz y dice, es que necesitamos a alguien que tenga jurisdicción en todo el país. Y entonces voltean a ver al representante del gobierno federal y dicen, ustedes. Y entonces el representante del gobierno federal dice, bueno, yo no lo había pensado, pero si ustedes consideran que yo puedo ser su representante, acepto. Claro, obviamente el gobierno federal, por su característica, pues era el único que podría realizar esta función. ¿De acuerdo? Y por eso de ahí nace, y volveremos un poquito más adelante, al tema del convenio de adhesión. ¿Sí? Porque es un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Por qué es importante el apellido del convenio? Porque precisamente quien está de acuerdo en los términos que establece el convenio se adhiere a esas obligaciones. No puede cambiar nada de esos textos. Cuando nosotros vamos a un banco o vamos a celebrar un contrato de energía eléctrica o vamos a la compañía de gas, esos son convenios de adhesión. Si yo voy a una institución de crédito, un banco, llámele Bancomer, Banamex, HSBC, Banorte, el que ustedes quieran, y les pido una cuenta de cheques o una tarjeta de crédito o de débito, me dicen, aquí está el contrato. Si te interesa, fírmalo. Oye, es que yo quisiera que le cambiaras la cláusula 38ª para que diga esto. No, es un convenio de adhesión. Si te interesa, lo firmas. Oye, pero es que el convenio implica un acuerdo de voluntades. Pues sí, pero aquí este es el de adhesión. Si te interesa, lo firmas si quieres contratar conmigo. Si ustedes van a la CFE o a una empresa de gas, les van a decir lo mismo. Ahí está el convenio, es de adhesión. Si te interesa, lo firmas y si no, no. Lo mismo pasa con una empresa que ustedes van, por ejemplo, compran un boleto de avión o de un camión que los va a llevar a una ciudad, pues ustedes no le van a decir por dónde se vaya, ¿verdad? Ellos tienen su ruta, es un convenio de adhesión. En cambio, si ustedes van a rentar una casa, la cual van a habitar, o un local comercial para poner un negocio, pues obviamente ustedes ahí, pues van a poder modificar ese contrato, ¿verdad? Ese convenio. Otra vez me sacó de aquí, deja ver dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver otra vez. Ahí estoy. Ah, ya le supe. Entonces decíamos, si ustedes van a rentar una casa, pues sí, pueden, oye, espérame, es que en lugar de que me lo hagas por 1 año, el contrato házmelo por 3. Oye, la renta, pone que el aumento durante la vigencia del contrato va a ser conforme al índice inflacionario o al CPP más 3 puntos o qué sé yo. Es decir, o compran un carro, pues ahí modifican los textos del contrato. Entonces, en los convenios de adhesión, no. En los convenios de adhesión ustedes se adhieren a lo que el oferente les está proponiendo. Y eso es el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Por eso, cuando existió la primera ley de coordinación fiscal, que se da en el año de 1953, se unieron individualmente algunas entidades federativas, algunos estados, a un convenio, donde ellos se obligaron a derogar o a dejar en suspenso algunas contribuciones locales, tanto estatales como municipales, a cambio de recibir participaciones de esa recaudación de esos ingresos concurrentes o coincidentes. ¿Sí? Y no fue sino hasta el año de 73 cuando se coordinaron, ¿verdad?, los estados, todos, a partir de esa Ley Federal de Ingresos Mercantiles, el famoso ISIM, con una tasa única del 4% nacional, en lugar de aquella división que existía entre el 1.8 y el 1.2 que compartían por ese espacio concurrente o coincidente con el gobierno federal.